Uno de los medios más importantes de la Fórmula 1 en el mundo dijo algo que encendió todas las alarmas. Lo dijo en enero, antes de que empezara la temporada. Y ahora, con 3 carreras disputadas y la polémica todavía abierta, la pregunta sigue en pie y nadie la respondió con honestidad todavía. The Race, el portal especializado más leído de la Fórmula 1 a nivel global. Su periodista Matt Barr escribió con nombre y apellido esto: esta tiene que ser la última oportunidad en la F1 para Colapinto, que no demostró lo suficiente con la suficiente frecuencia. Eso es una sentencia, no una opinión menor, no un tuit de un fanático enojado. Es el juicio de uno de los periodistas más respetados de la categoría, publicado en el medio de referencia de la Fórmula 1 mundial. ¿Tienen razón? O están mirando los números sin ver el contexto completo. Hoy vamos a hacer algo que casi nadie hace. Vamos a analizar los dos lados sin fanatismo y sin defensas ciegas. Los argumentos de los críticos son reales. Los argumentos de la defensa también son reales. Y al final vos vas a decidir. Para entender por qué esta discusión importa tanto, hay que entender el contexto exacto en el que aparece. The Race publicó su ranking predictivo de la temporada 2026 a finales de enero, antes de la primera carrera. En ese análisis ubicaron a Alpine en el 10º lugar del campeonato de constructores, anteúltimo solo por encima de Racing Bulls. Y en ese contexto, Matt Beer escribió la frase que hoy estamos analizando. La lógica detrás de esa sentencia era la siguiente: Colapinto llegó a la Fórmula 1 con Williams en 2024 con mucho ruido y expectativas enormes. Tuvo buenos momentos. La clasificación en Azerbaiyán, donde llegó a Q3, fue espectacular, pero también tuvo los accidentes. Imola, Silverstone, Bakú, y en su primera temporada completa como titular en Alpine en 2025, con el auto más lento de toda la parrilla, no logró sumar un solo punto. Para The Race, eso es un historial insuficiente, y 2026, según ellos, es la última oportunidad de demostrar que pertenece a esta categoría. Eso es lo que dicen los críticos. Ahora vamos a analizarlo carrera por carrera, dato por dato, y a ver si el juicio resiste el escrutinio. Pero antes, si sos nuevo en el canal, suscríbete ahora mismo y deja tu like. Este canal cubre las noticias como nadie más te dice en la Fórmula 1, sin filtros, sin relatos falsos, con todo lo que los medios grandes no te dicen. El like ayuda al algoritmo de YouTube para que este video pueda llegar a más gente, así que deja tu like ahora mientras arrancamos con el análisis de hoy. Primero, hagamos algo que los fanáticos argentinos no siempre quieren hacer: escuchar los argumentos en contra con honestidad. Porque The Race no inventó nada, tiene datos reales detrás de esa sentencia. El primero, los accidentes. Colapinto llegó a la Fórmula 1 en Monza 2024 con una entrada impresionante, pero el mismo impulso que lo llevó adelante también lo llevó a los muros. El accidente en Imola en Q1, el toque en Silverstone, el choque en Bakú. 3 incidentes en una temporada y media que para cualquier director de equipo son señales de alarma reales, no de fanatismo. El segundo, los puntos. En toda su temporada completa con Alpine en 2025, Colapinto no sumó un solo punto. 0. Su mejor resultado fue un 13º puesto. Para los críticos, eso no es suficiente para justificar un asiento en la parrilla durante 2026. El tercero, la brecha con Gasly. En las primeras 3 carreras de 2026, Gasly tiene 15 puntos, Colapinto tiene 1. La diferencia en clasificación en Japón fue de 0,753 segundos en Q2. Eso no es una diferencia menor. En la Fórmula 1 eso es un abismo. El cuarto, la presión externa. The Race no es el único. Antes del inicio de la temporada, el propio Flavio Briatore, asesor ejecutivo de Alpine, dijo públicamente que el principal problema de Colapinto era la clasificación, que en carrera era rápido como Gasly, pero que en quali manejaba de manera emocional en lugar de hacerlo con talento. Eso es una crítica que viene de adentro del equipo, no de afuera. Esos 4 argumentos son reales, son verificables, y cualquier análisis honesto tiene que reconocerlos. Pero hay 4 argumentos igual de reales del otro lado, y The Race los ignoró completamente. Ahora el otro lado, y este es el lado que casi ningún análisis internacional presenta, porque requiere entender el contexto latinoamericano y el contexto técnico con más profundidad de la que un artículo de ranking suele tener.
Argumento de defensa número 1. El auto de 2025 era el peor de la parrilla. Sin discusión, Gasly, con el mismo auto que Colapinto, sumó 22 puntos en toda la temporada 2025. Y para The Race, eso fue heroico. Para Colapinto, 0 puntos en menos carreras y llegando a mitad de temporada sin pretemporada previa. ¿Fue insuficiente? ¿Cómo se puede comparar el rendimiento de dos pilotos con el mismo auto en temporadas diferentes, uno llegando desde el inicio y el otro ingresando a mitad de año al equipo más lento de la parrilla? Esa comparación no es honesta. Argumento de defensa número 2. La tendencia era ascendente al final de 2025. Esto es lo que más llama la atención y que los críticos ignoran sistemáticamente. En las últimas 5 clasificaciones de 2025, Colapinto superó a Gasly en 4 sobre 5, con el mismo auto, el piloto con casi 180 grandes premios de experiencia versus el que recién estaba aprendiendo el coche. Esa tendencia no aparece en el artículo de The Race, y es el dato más importante de todos, porque muestra que Colapinto no era estático, estaba mejorando, rápido. Argumento de defensa número 3. Las 3 primeras carreras de 2026 tienen contexto técnico que cambia el análisis. En Australia, Alpine cometió un error antes de la largada que derivó en una sanción de stop and go que mandó a Colapinto al fondo del pelotón. Aún así llegó 14º. En China, el equipo llevó mejoras aerodinámicas exclusivamente para Gasly y Colapinto sufrió problemas con la caja de cambios en la práctica libre y la clasificación sprint. Con esas condiciones, llegó a estar segundo en carrera antes de que el safety car destrozara su estrategia. Y en Japón, el propio director del equipo, Steve Nielsen, admitió públicamente que todo el equipo hará todo lo posible para comprender mejor por qué Colapinto no estuvo a la altura y ayudarlo a recortar distancias. Eso es el equipo reconociendo que hay algo del lado del coche que no está resuelto, no del lado del piloto. Argumento de defensa número 4. Los circuitos nuevos. Las 3 primeras carreras de 2026 fueron en Australia, China y Japón. Colapinto había corrido en Australia en Fórmula 3 y Fórmula 2, pero nunca en Fórmula 1 allí. China y Japón eran territorio completamente nuevo para él en monoplazas de la máxima categoría. Gasly lleva 9 temporadas completas en la Fórmula 1 y conoce esos circuitos de memoria. La diferencia de experiencia entre 29 grandes premios y 180 no es un detalle menor, es el contexto más importante de toda la comparación. Ahora viene algo que The Race mencionó de pasada, pero no desarrolló, y es el dato que más cambia el análisis. Flavio Briatore es el hombre más difícil de complacer del paddock. No tiene filtros, no tiene diplomacia. Si un piloto no rinde, lo saca. Lo hizo con Duhan, lo haría con cualquiera. Y Briatore, después de pasar el invierno entero trabajando con Colapinto en Stone, dijo esto: Franco está mucho más maduro, ya no es el chico que teníamos el año pasado, pasamos mucho tiempo este invierno con él. Porque el problema de Franco principalmente era la clasificación, pero en carrera era rápido como Pierre. Desglosemos esa frase porque tiene 3 capas enormes. Primera capa, Briatore reconoce que el problema era la clasificación. Eso es autocrítica del propio piloto y del equipo, no lo están ocultando. Lo están trabajando. Segunda capa, en carrera era rápido como Pierre. Eso es el director del equipo diciendo que el ritmo de Colapinto en carrera ya era equivalente al de un piloto con 180 grandes premios de experiencia. ¿Sabés lo que significa eso? Que el talento está. El problema era un aspecto técnico específico de la clasificación, no la velocidad fundamental del piloto. Tercera capa, ya no es el chico que teníamos el año pasado. Eso es evolución reconocida por la persona más exigente y menos condescendiente del equipo. Si Briatore dice eso, ¿qué sabe Matt Beer de The Race que Briatore no sabe? Nada, absolutamente nada. Dejemos de lado las narrativas y miremos solo los datos de las primeras 3 carreras. Australia, Colapinto llega al circuito de Albert Park sin haber corrido nunca ahí en Fórmula 1. Alpine comete un error en los boxes antes de la largada que le cuesta una sanción. Y con todo eso, con el pelotón adelante por la penalización y neumáticos duros que nadie más quería en esa fase, el piloto de 22 años giró durante más de 45 vueltas con el mismo compuesto. Aguantó a Carlos Sainz detrás suyo, terminó 14º. No es un resultado brillante, pero en el contexto real de ese fin de semana es un trabajo sólido. China, las mejoras aerodinámicas van al auto de Gasly. Colapinto sufre problemas con la caja de cambios en la práctica y en la clasificación.
clasificación sprint, arranca 12º y con una estrategia de neumáticos duros que lo deja fuera del pit stop temprano, llega a estar segundo en carrera durante varios giros, hace una defensa espectacular ante Esteban Ocon que dura varias vueltas. Y finalmente termina 10º cuando el safety car beneficia a los que tenían goma más fresca, suma el primer punto de su temporada. Ese es el rendimiento de un piloto que no pertenece a la categoría Japón Suzuka, uno de los circuitos más difíciles del mundo. Primera vez en la pista en Fórmula 1. La diferencia con Gasly en Q2 es de 0,753 segundos, la más grande del año. El propio Colapinto lo reconoció. En la quali este fin de semana no estuvimos bien. Hay que entender el porqué y laburar para mañana. No buscó excusas, no atacó al equipo, fue honesto y directo, y en carrera, con la estrategia destruida por el momento del safety car en relación al accidente de Berman, terminó 16º. La tendencia de los 3 fines de semana no es la de un piloto fuera de lugar. Es la de un piloto en proceso de aprendizaje acelerado con un auto que todavía no tiene puesta a punto resuelta de su lado del garaje. Acá viene la parte más honesta del análisis, porque decir los críticos están equivocados no alcanza. Hay algo que Colapinto necesita hacer para que la conversación cambie definitivamente. Necesita clasificar, eso es todo. Un resultado sólido en quali que lo ponga en la segunda mitad de Q2 consistentemente cerca de Gasly demuestra que el gap no es de capacidad sino de adaptación, y eso con 5 semanas de trabajo en el simulador de Enstone antes de Miami es completamente posible. Miami es un circuito que históricamente beneficia al medio pelotón. Tiene sectores donde la gestión energética no es tan determinante como en Suzuka. Y es la primera carrera después de un parate de 5 semanas, donde Alpine tuvo tiempo de entender mejor la puesta a punto de la 526 para Colapinto específicamente. Si en Miami Colapinto clasifica en Q2 cerca de Gasly y pelea por puntos en carrera, la narrativa de The Race se derrumba sola, no porque The Race esté mal informado, sino porque el contexto habrá cambiado. Y si en Miami vuelve a aparecer la brecha grande, entonces la presión va a ser real y legítima. Eso es la Fórmula 1, no hay grises eternos. Los resultados hablan, y la próxima respuesta de Colapinto a todo esto está a pocas semanas. Hay algo que nadie está diciendo en este debate y que es la conclusión más honesta posible. The Race no está equivocado al poner presión. Esa es exactamente la función de la prensa especializada: señalar los números, pedir rendimiento, no hacer concesiones por simpatía ni por bandera. Pero The Race sí está incompleto, porque un análisis que no incluye el contexto del auto, la brecha de experiencia, la tendencia ascendente de fin de 2025 y las declaraciones de Briatore sobre la evolución del piloto, no es un análisis completo. Es un titular con datos reales pero contexto insuficiente. Es esta la última oportunidad de Colapinto en la Fórmula 1? Quizás. Si 2026 termina como 2025 con 0 puntos y sin evidencia de progreso real, las puertas se van a cerrar. Eso es verdad y hay que decirlo. Pero los primeros 3 grandes premios de 2026 no muestran a un piloto fuera de lugar. Muestran a un piloto de 22 años en su primera temporada completa, con un auto que tiene problemas específicos de su lado del garaje, aprendiendo circuitos nuevos a velocidades extremas y mostrando destellos del rendimiento que tiene cuando las condiciones son justas. The Race vio los números. Nosotros vemos los números y el contexto. Y la diferencia entre los dos análisis es exactamente la diferencia entre una sentencia y un diagnóstico real. ¿Vos qué pensás? ¿Tiene razón The Race al decir que esta es la última oportunidad de Colapinto o están siendo injustos con el contexto técnico? ¿Es suficiente el argumento del auto para explicar la diferencia con Gasly o Colapinto tiene que dar más independientemente del coche? ¿Qué resultado en Miami cambiaría tu opinión sobre el rendimiento real de Franco en 2026? Y si tuvieras que poner un número, ¿cuántos puntos necesita Colapinto en el resto del año para que nadie hable más de última oportunidad? Déjame tu respuesta en los comentarios. Si llegaste hasta acá es porque querés un análisis real, sin fanatismo y sin ataques gratuitos. Eso es exactamente lo que hacemos en este canal. Los dos lados, todos los datos y la conclusión más honesta posible. Suscríbete si todavía no lo hiciste, activa la campanita y deja tu like para que este tipo de análisis llegue a más gente que lo necesita leer. En el próximo video, la respuesta en pista. El Gran Premio de Miami, el primer circuito del año donde Colapinto tiene experiencia previa en categorías menores.
el primer fin de semana después de 5 semanas de trabajo en Enstone y el primer gran premio con sprint de la temporada, donde el parate le puede haber dado a Alpine el tiempo que necesitaba para entender el auto de Colapinto. Ese análisis sale antes del 1 de mayo. No te lo pierdas.